Em, y bienvenidos a todos. Pues espero que disfruten la ponencia y también, como dice Sergio, saludos a mis panelistas y como decía Sergio, estoy a la expectativa de las conversaciones que van a seguir después de nuestras intervenciones. Entonces, no siendo más, voy a empezar. En estos 15 minutos, que creo que se me van a alargar un poquito, Paola, te advierto, pero no, pero voy a tratar de mantenerlo cortico. Lo que quería era hablar como con una mirada muy práctica sobre los recursos de matemáticas, entonces mostrar ejemplos de recursos que han cambiado las prácticas de un profesor, como para poner aspectos para reflexionar para nuestra conversación. Lo que no dije un poco en la descripción es que ese profesor voy a ser yo. Voy a hablar como muy personalmente de mis propias experiencias con ejemplos concretos de cosas que han afectado mi propia docencia. Entonces voy a mostrarles 4 cosas. Entonces de entrada les advierto un poquito que todo lo que voy a estar diciendo aquí son opiniones muy personales. No estoy tratando de hablar de la generalidad, sino de mi experiencia propia. La primera de las que les voy a hablar es la experiencia de dictar con los libros de cálculo del consorcio. Entonces les cuento un poquito de dónde venía yo. Era estudiante de matemáticas en la Universidad de los Andes y llevaba 4 años enseñando cálculo en esa universidad. Estábamos usando un libro que se usa mucho a nivel mundial, que se llama el texto de Stuart de cálculo, era la 4ª edición. Y después de esos 4 años yo creía tener muy claro de qué trataba el curso de cálculo, qué era lo importante, de dónde tenían dificultades los estudiantes. Y en ese momento me fui a hacer mi doctorado de Estados Unidos y allá dicté con los libros del consorcio. Y la verdad para mí fue toda una revolución, a ver, qué personal que me haya pasado eso. Les muestro un poco el índice de esos libros. El capítulo es sobre funciones, es una cosa muy general, pero incluso desde el índice, estos son los capítulos 2 y 3, ya se ve que ese libro tiene un enfoque muy conceptual. Tiene un capítulo entero que habla sobre las derivadas, antes de pasar a las reglas de derivación, que pues yo pensé que las reglas de derivación era hablar de las derivadas, incluso ni siquiera las llaman las reglas de derivación, sino los llaman los atajos, como para bajarle la importancia de entrada en el índice a lo que son las reglas de derivación. Igual pasa con las integrales, entonces hay 2 capítulos enteros sobre el concepto de integral y su significado antes de llegar a lo que yo pensé que era la integración, que era la integración por sustitución, integración por partes, etcétera. Pero pues desde luego no solo se veía el enfoque conceptual desde el índice, el libro tiene un enfoque muy conceptual, usa muchas representaciones y como que les quiero mostrar un poco de ejemplos acá. Tenía ejemplos gráficos conceptuales, como por ejemplo este que les estoy mostrando, en el que el estudiante simplemente tiene que usar su comprensión sobre lo que es una derivada para entender cuál de estas es la función, cuál es su derivada y cuál es su segunda derivada. Está el libro permanentemente usa modelos reales. Por ejemplo, este es un problema sobre la población de China, es un modelo real sobre la población de China, en el que se les pide a los estudiantes que analicen la derivada en un punto sin todavía saber tener las reglas de derivación asociadas. Esto simplemente tienen que estimar la derivada de manera numérica y después interpretarla interpretar qué dice eso sobre China y su población. El enfoque, como que le trata de bajar mucho el enfoque algebraico al cálculo y primero hace las cosas de manera numérica como para que los estudiantes de verdad entiendan qué es lo que está pasando antes de pasar a los trucos de álgebra, que trata de bajarles el tono mucho. Tengo muchos ejemplos acá, pero pues la idea que quería mostrarles era cómo me cambió a mí. Pues yo viendo estos ejemplos comencé a ver que podía dictar un cálculo que era mucho más conceptual. Em, y también tenía el texto, una cosa que me cambió mucho la visión fue, tenía preguntas que a mí me parecían obvias y resultó que no eran obvias para los estudiantes y eso me hizo entender mucho que yo estaba asumiendo cosas sobre la comprensión de los estudiantes que no debería asumir. Entonces el texto me ayudó mucho con eso. Voy a saltarme estas diapositivas, pero de nuevo es como para que vean muy por encima el enfoque conceptual que tenía este libro de cálculo, que era como permanente todo el tiempo. Yo mismo, por eso, terminé haciendo ejercicios y poner a mis estudiantes a pensar de forma distinta. Esto es un parcial mío de vectorial, en el que no hay ni una sola fórmula. Es una cosa gráfica en la que ellos tienen que demostrarme que saben que es una derivada parcial
solo con un dibujo. Aquí hay otro ejemplo que no me lo va a pasar, pero digamos que la razón por la cual les quería mostrar esto es porque usar esos libros me hizo a mí un mejor profesor de cálculo. Me mostró que podía dictar un cálculo conceptual y no estar enfocado en los procedimientos o los trucos. Me mostró que estaba asumiendo cosas que eran obvias, que pensé que yo eran obvias y no eran obvias para los estudiantes, y sobre todo iluminaron un camino que yo no sabía que existía y lo caminaron por mí primero. O sea, esto es un libro que cuando yo lo usé ya llevaba 10 años digamos, en el mercado. Entonces era un camino que ya se había probado. O sea, los autores se aseguraron que esto iba a funcionar. Entonces, yo estaba usando una cosa como que ya funcionaba, y eso me afectó a mí como profesor. Y el cálculo dejó de ser esto, que era lo que yo pensé que era el cálculo, cosas que se veían así, problemas de juguete, y se volvió cosas sobre el mundo y sobre cómo los estudiantes iban a estar viendo y usando el cálculo en sus disciplinas. Pero bueno, igual creo que no puedo ser injusto. Estoy diciendo esto como para tratar de armar un argumento, pero pues el libro de Stuart es un buen texto. No puedo decir acá que es un mal texto. Y sobre todo creo que se puede usar bien, pero eso requiere un esfuerzo del profesor, porque la postura pedagógica del texto no era clara, siendo que lo del consorcio sí tenía una postura pedagógica muy clara que se veía desde el índice. Pero es ver la diferencia solo mirando esas cosas. O sea, hay que vivir la experiencia de usar el texto como para entender. Entonces traté aquí en 6 minutos de mostrarles lo que me pasó, pero pues hay que vivirlo como para entender de verdad cómo se ve el aterrizaje de esa postura pedagógica. Bueno, segundo ejemplo es la experiencia que tuve en el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, revisando los textos escolares de matemáticas para primaria y bachillerato. Un poco para las personas aquí que no están en Colombia y también para los colombianos, nuestro sistema educativo en Colombia tiene bastante ruido y falta de foco curricular en mi perspectiva. Aquí arriba están los estándares. Nuestros estándares educativos de matemáticas están por grupos de grados y tienen un lenguaje bastante técnico. Están las pruebas saber, que son las pruebas oficiales del Estado de matemáticas que ocurren en los cierres de los ciclos, pero no están para todos los cierres de los ciclos. Están los derechos básicos de aprendizaje que están en todos los grados, pero no es muy claro cómo conversan cada una de estas cosas, y todo eso está también mediado con los recursos y los libros que hay en el mercado. Y la relación entre todas estas cosas de verdad no es muy clara. No es como que, no es como una cadena coherente que aterriza en una cosa concreta como un libro de texto, sino que todo está como medio conectado con todo, y es difícil para un profesor saber qué es lo que deberían aprender los estudiantes en un grado específico y cuál es el foco y qué es lo importante. Y eso viene como, el problema viene amplificado por el hecho de que en la revisión de los recursos de matemáticas en Colombia, yo personalmente identifiqué bastantes problemas. Por ejemplo, tecnicismos y lenguaje técnico en los textos. O sea, hablar de cosas como la propiedad clausurativa de los racionales con los estudiantes cuando uno quiere que entiendan que es una fracción, es una cosa que en vez de acercar la materia a los estudiantes, lo que los está haciendo es alejarla. Me encontré libros de grado primero, por ejemplo, que usan connotación de conjuntos, símbolos técnicos como el de pertenencia, que yo personalmente solo vi pues, en mi carrera como matemático en grado primero. Menciones de cosas como clases de equivalencia para hablar de fracciones equivalentes, que de nuevo no están aportando al aprendizaje del estudiante, sino más bien están logrando es alejar la materia del estudiante y no darse cuenta que pues, una fracción es una cosa, pues un objeto muy cercano que él puede manipular, y no un conjunto de cosas infinitas que está entre unos corchetes. Bueno, y tengo muchos ejemplos acá, no me voy a quedar revisándolos todos con ellos, pero pues también encontré muchas cosas con enfoques muy memorísticos, como debes hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en grado primero, en las primeras páginas que se habla sobre la sustracción, se les da directamente cómo funciona el algoritmo a los estudiantes. Entonces, de nuevo, como que el sentido se pierde.
la resolución de problemas, que debería ser, según nuestros estándares, un foco principal, un eje principal del currículo, se presenta muchas veces en esos textos como en una caja aparte. Es como, bueno, ya está, ya cubrimos las matemáticas, entonces ahora hagamos resolución de problemas. Y muchas veces los problemas mismos no es que sean muy problemas. Este, por ejemplo, es de recortar el trencito y armar una cenefa en su cuaderno. Pues el aporte al estudiante de solucionar este problema no lo veo muy claro. En fin, tengo muchos ejemplos acá, pero no, pues o sea, creo que cada una de estas experiencias me daría para una charla, y la idea es simplemente poner los temas sobre la mesa y seguir adelante. Encontré también que los textos tenían muchos temas. Por ejemplo, un ejemplo que siempre como que trataba de identificar era si tenían integrales en grado 11. Porque eso hace que la cantidad de temas que haya que cubrirse cuando uno sigue un texto se vuelva enorme, y se incentiva el enfoque memorístico que deberíamos tratar de evitar. Yo, hablando con las editoriales, así les preguntaba, ¿por qué tienen integrales en 11? Y la respuesta natural que me daban era: eso dicen los estándares, siendo cuando los estándares no dicen eso. Pero los estándares están escritos con un lenguaje complejo que a veces dificulta su interpretación, y eso ha hecho como que los libros de textos a veces agreguen muchos temas en los libros. Bueno, entonces, ¿qué aprendí yo de esta experiencia profesional que tuve? Pues creo que vi que los recursos no tan buenos pueden terminar haciendo más daño que bien, porque pueden terminar alejando la materia, alejan las ideas, alenizan la matemática, incentivan la memorización, el aprendizaje de algoritmos, no permiten centrarse en ideas principales. Y personalmente, estando en Colombia, me parece muy grave, porque eso es, digamos, en cierto sentido, los libros de texto es lo más concreto a lo que tienen acceso los profesores para entender qué debía pasar en un grado. De nuevo, no puedo ser tan injusto, ¿no? Yo no creo que esto sea culpa de las editoriales, o al menos la culpa no es solo de ellos. El Ministerio mismo de Educación ha sacado licitaciones en las que propone que va a comprar libros de textos, en las que pide que textos tengan cosas de ese estilo. Entonces, digamos que el mensaje también puede que venga directamente del gobierno, y nosotros también como consumidores lo hacemos. O sea, este no habla de conjuntos por extensión, o este no tiene matrices integrales, entonces este libro no me gusta porque tiene menos cosas. Pero pues debemos aprender a no pensar así, debemos aprender a pensar que en un texto lo que estamos es buscando foco e ideas principales, y que nos ayuden como a centrar nuestro acompañamiento a los estudiantes en ideas básicas. Pero esto simplemente está pasando. Mi pregunta es cómo pararlo. Digamos, creo que es un problema que está ocurriendo en Colombia y no tengo muy claro cómo se puede parar. Tercer ejemplo que les quiero mostrar es una experiencia que tuve traduciendo los textos de Illustrative Mathematics. Quiero mostrar esto para mostrarles que un buen recurso que guía un currículo no tiene que verse como un libro de texto universitario. Los libros de Illustrative Mathematics son recursos para todo un año escolar, para todos los grados, y son de licencia abierta. Entonces, que es lo que venía mencionando Sergio, son libros abiertos y están basados y centrados en la resolución de problemas. Son completos para todos los grados, desde preescolar hasta grado 11. En su índice se ven muy parecidos, digamos, son unas unidades por expresiones, ecuaciones, pero hasta ahí llega, digamos, la diferencia. Tiene unos objetivos de aprendizaje diarios, que es una secuencia coherente y espiralada de que deben aprender los estudiantes día a día, y cómo ese aprendizaje ese día se conecta con el aprendizaje del día siguiente. Tienen actividades de cierre, que son problemas concretos para el final de la lección, que le ayudan al profesor a estar haciendo evaluación permanente y formativa, y hacerle seguimiento al proceso de aprendizaje. Tienen anticipaciones de los posibles errores y dificultades que pueden tener los estudiantes cuando se están abordando las distintas preguntas que propone el texto. Las actividades en clase son problemas que proponen trabajo en grupo, que están basados en resolución de problemas, y que la idea es que promuevan discusiones matemáticas en el aula, en las que el profesor ayuda a conectar las ideas de los estudiantes para construir con ellos el aprendizaje. Para eso tiene apoyos al profesor para promover esa discusión matemática que esté dirigida directamente a los objetivos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en esta,
que es parecido a lo que estaba hablando Sergio. La discusión debería centrarse en las distintas estrategias para encontrar el ágil, como exponer, localizar, restar y encerrar. O sea, hay que centrar la discusión en eso. Se le dice al profesor que debe hacerlo. Las actividades, como les dije, son problemas y hay 2 o 3 problemas para cada día de clase que se conectan los unos con los otros y deben llegar al objetivo de aprendizaje en ese día. No me voy a quedar ahí. Ayudando a profesores, dando formación sobre el uso de estos materiales en Colombia, la reacción inicial de casi cualquier profesor a esto es: me están dando un libreto, me opongo. Y es una reacción muy natural, porque es muy fuerte ver lo que yo les acabo de mostrar. Uno de verdad siente como profesor, me están diciendo exactamente qué tengo que hacer, cuál es mi labor entonces. Yo soy como soy un títere que está siguiendo lo que dice. Pero en realidad no es así. Pero de nuevo es difícil ver eso sin vivir la experiencia de implementar el material. Vuelvo a ver como la idea del consorcio. Entonces, como formador, aquí mi experiencia fue que podía yo centrar mi energía en que los profesores, lo que pasaba en el aula de clase, ¿vale? Lo que hacían los profesores, en cómo los profesores usaban el material para lograr el aprendizaje de los estudiantes. El currículo y la secuencia de aprendizajes y los objetivos del año, todo ya se había encargado del material y la energía se podía ir a qué está ocurriendo en el salón de clase. Y eso, digamos, son procesos lentos, pero finalmente los profesores, igual que me pasó a mí, como que se dan cuenta que no es una camisa de fuerza tener un material así, es un apoyo. Y ven y comienzan a ver qué es centrarse en los estudiantes de verdad, porque el material como que les está siempre diciendo, óigalos, busque un estudiante que está diciendo esta idea, trate de conectarlo con estas cosas, y eso mismo logra, como me pasó a mí, que uno comience a ser un mejor profesor. O sea, está recibiendo una guía permanente de lo que puede pasar en una clase específica con unas actividades específicas. Cuarto ejemplo y termino. Muchos años después de hacer el doctorado, terminé yo trabajando con las personas del consorcio, y en realidad en este momento es mi trabajo principal. Antes de darle el ejemplo en concreto que les voy a mostrar, quiero como contarles que aprendí que de verdad hay una cantidad enorme de trabajo y muchas personas para hacer que un texto sea bueno. Y ese buen trabajo es un poco invisible, que fue, digamos que yo habiendo dictado con ese material que me hizo mejor profesor, no me había dado cuenta la cantidad de trabajo que hay internamente para hacer que pase eso. Y eso fue un poco lo que ahora vivo día a día trabajando con ellos. Hay mucho trabajo. Entonces les voy a mostrar aquí muy cortico cómo es la producción de un ejercicio particular de ese libro. Este es un ejercicio sobre COVID que va a salir en el libro de cálculo aplicado que va a salir el próximo año. Está hablando sobre los casos de COVID en Israel, Azerbaiyán, Polonia y Corea del Sur. Y es un ejercicio sobre la idea que los casos, el total de casos de COVID y los casos diarios están relacionados por la derivada. El número de casos diarios es la razón de cambio del número total de casos. Entonces aquí gráficamente uno debería poder identificar cuál de estas gráficas de N, que son los casos diarios, corresponde a qué país. ¿Cómo se llegó a tener forma este ejercicio? Yo escribí un primer borrador, me demoré más o menos 6 horas buscando los datos, los países, solicitando la creación de estas gráficas. Hice el enunciado, escribí la solución completa, redactada para el estudiante, para que el estudiante pudiera leerla y seguir como el razonamiento que había que seguir para solucionarlo. Entre otras, aprendí que si uno no escribe la solución completa para un ejercicio, el ejercicio todavía no está terminado, porque al escribir la solución completa uno de verdad se da cuenta si el enunciado, si está preguntando lo que uno quiere preguntar, si tiene problemas, si no es claro, si hay que agregarle cosas. De ahí pasó a la revisión de un colega, que es un profesor en una universidad en Estados Unidos, más o menos en 4 horas de ires y venires a través de correos, en el que pensábamos en el enfoque, pues cuál era el objetivo de aprendizaje del ejercicio, ¿sí? Que se esperaba que el estudiante aprendiera e hiciera haciendo ese ejercicio. Por ejemplo, salió de aquí un país, porque yo lo escribí inicialmente con 5 países, porque el último país era difícil de descartar entre todos los otros y se centraba en una cosa que era mucho más, era conceptual y un poco más profunda que lo que está pasando en este ejercicio. Entonces este quedó como el ejercicio de entrada.
y el otro país pasó a otros ejercicios que son más complejos. De ahí pasó a revisión, a una reunión con 4 colegas más en las que discutimos ese problema y otros sobre en la que se revisaba la redacción del problema como tal. No alcanzan a imaginarse el número de horas que han pasado en revisar la redacción de estas 2 frases. Y el objetivo siempre es estamos pensando en los estudiantes, en su aprendizaje y en los profesores, en que los profesores entiendan el sentido del ejercicio, en que los estudiantes entiendan qué deben hacer, en que no haya información extra que distraiga. De ahí pasó de nuevo a revisión de otros 2 colegas que tomaron el ejercicio y le hicieron ajustes ellos mismos. En ese momento el ejercicio pasó de ser mío y se volvió un ejercicio del consorcio. Eso fue en una reunión que tenemos anual, en la que se discutieron todas las cosas sobre los ejercicios de COVID que íbamos a agregar al libro, que terminó en nuevas estrategias de redacción para hacer estos ejercicios, la redacción de estos ejercicios más simple. De ahí pasó a revisión de 3 estudiantes de matemáticas que hicieron el ejercicio como si fueran estudiantes del curso y que dieron comentarios que identifican, por ejemplo, errores matemáticos en los cálculos, o errores en los datos, que de pronto las gráficas están erróneas. Mejor dicho, hay una revisión de fondo de parte de estudiantes que terminan nuevos ajustes y ahí finalmente queda hecho la versión definitiva para el libro impreso. Eso es un ejercicio, eso implica más o menos trabajo de 50 o 60 horas de mucha gente. Ese ejercicio después lo socializamos y recibimos comentarios, incluso aquí en EMAD, como lo está pasando. Ahí no acaba el trabajo con el ejercicio porque normalmente los estudiantes interactúan con esto en Estados Unidos, donde se va a usar este ejercicio con un sistema de tareas en línea como el que estaba mostrando Sergio. Entonces hay que pensar ese ejercicio cómo se va a ver en su forma virtual. Hay que escribir las instrucciones, se revisan, se codifica, incluso GeoGebra se está usando para programar algunos de estos ejercicios. Lo revisan estudiantes y termina, digamos, con su versión codificada. ¿Qué aprendí de nuevo? Es demasiado trabajo. Hacer un libro de texto, bueno o no, implica una cantidad enorme de trabajo, digamos, que yo no alcanzaba a imaginar. Y de verdad creo que no tiene sentido esperar que un profesor tenga tiempo o las habilidades involucradas para hacer eso. Su foco debe ser el aprendizaje y no estar gastando sus energías en la propuesta curricular, selección, producción de recursos que los acompañe. Es un poco, de verdad, la eficiencia de nuestra modernidad. Todos dependemos de que nos damos el espacio para especializarnos en cosas que nos apoyan a nosotros y nos dejan a nosotros mismos a especializarnos en las cosas que queremos. Bueno, cierre. Creo que hay digamos, 3 ideas grandes en los ejemplos que les mostré, creo. Creo que los no tan buenos recursos pueden hacer más daño que bien, y es grave que haya influencias económicas que pueden jalar en direcciones incorrectas. Y también me parece grave que es difícil saber cuál es el impacto real de un material. O sea, les estoy hablando de mis experiencias propias y lo digo de manera muy, muy personal, y es claro que tuvo un impacto sobre mí, pero no es claro medir ese impacto en general. Y si hubiera, las editoriales mismas lo estarían usando, porque pues hay mucha plata involucrada, es como el lado oscuro de los materiales para mí. El lado claro pues para mí es que un buen material nos puede hacer a todos mejores profesores, y eso creo que hay que reconocerlo y hay que darles la oportunidad de afectarnos en nuestras prácticas. Hay mucho trabajo en un buen material. Creo también, como Sergio, en los recursos educativos libres enormemente. Incluso creé con otro grupo de personas acá en Colombia el Grupo Lema, que quiere fomentar el uso de recursos educativos abiertos. No me quedo acá porque creo que Sergio habló muy bien y muy claro sobre lo que son. Creo que hay que tratar de apoyar esa revolución que está ocurriendo en este momento. Y por último, recomendaciones, y termino, qué pena, me pasé 10 minutos. Creo que hay que ser muy críticos sobre la oferta de los recursos, porque tenemos como consumidores el poder de afectar la calidad.
pagos o abiertos y gratuitos, no somos nosotros los consumidores, entonces influenciamos mucho qué es lo que coge fuerza. Hay que buscar buenos recursos educativos y seguirles la propuesta. Buenos va entre comillas porque eso abre como una caja de Pandora, que es un buen recurso. Pero pues hay marcos de evaluación de recursos educativos que uno puede revisar para identificar las cosas que quiere. Creo personalmente que pescar actividades por partes aquí y allá pone la carga de tener un currículo coherente del profesor, y eso no lo deberíamos esperar nosotros de los profesores, y los profesores solo deberían medirse el hacerlo si lo quieren hacer. Pero es una carga muy grande, o sea, a tener un currículo coherente y secuenciado es un montón de trabajo. Creo que firmemente que hay que apostarle a la creación de recursos educativos abiertos, completos, no actividades sueltas. Hablo aquí personalmente de Colombia para Colombia, pero pues estos son abiertos, son de la humanidad para la humanidad, de Latinoamérica para Latinoamérica, de los hispanohablantes para los hispanohablantes. Los recursos de Illustrative Mathematics son abiertos, están en inglés, están en parte en español, entonces ya los podemos comenzar a usar. Para que aterricen en cada país hay que adaptarlos, pero eso es libre y legal, que es de la humanidad para la humanidad. Y hay que implementar los materiales completos, de verdad, hay mucho trabajo en la estrategia pedagógica que propone un buen material, y no tiene sentido desperdiciar ese trabajo. Y aquí termino, muchas gracias. Qué pena.